Bueno, entonces comenzamos. Nada más para recordarles que si se corta, les vamos a estar avisando por email por si ven el video. No me volví loca, María Estela, tranquila. Si se corta, les vamos a estar avisando por email cómo recuperar la clase por la tormenta. Y bueno, entonces ahora comenzamos. Comenzamos. Un momentito. Gracias por la puntualidad, María Estrella. Entonces continuamos con nuestro curso de Introducción a la Lógica de la Filosofía de la Ciencia. Mi nombre es Elena, por si acaso. Vamos a ver una pequeña introducción a la sociología de la ciencia, una breve historia y otros temitas. Esta es la bibliografía. Introducción a la sociología de la ciencia. Comenzamos. Estrella, según usted, según tú, ¿qué es la sociología? Estudio el comportamiento humano visto desde el punto de vista del patrón social, sería. Ok, súper. ¿Y qué estudia la sociología? Según tu perspectiva, tranquila que no tiene que ser una respuesta correcta, la idea es que nos pongamos a pensar. El comportamiento en sociedad. Comportamiento en sociedad, ok. El comportamiento en sociedad, las estructuras. ¿Te animas a leer? Así hacemos como más dinámico ya que estás solo vos. Sí, la ¿Alguien se sociología tutea ahora? es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente a tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de procesos sociales globales. Okay. Anthony Giddens. Ok, entonces la búsqueda de sentido en el mundo social, estudia las estructuras sociales y la actividad social, las relaciones de poder, las reglas de conducta, las características del grupo. Imaginemos que somos sociólogos. ¿Qué dirían de este grupo? Ahora no somos pues sí, somos un grupo, somos dos personas. ¿Qué podemos decir de este grupo? Que tienen cierto interés por la ciencia y por seguir aprendiendo, que se reúnen los sábados y miércoles para hablar un poquitito de ciencia o de, bueno, sí, para hacer una metaciencia, vamos a decirlo. Okay. Eso. ¿Y hay alguna estructura de poder en el grupo o algo parecido? Y bueno, en el sentido de que están ustedes que son los profesores, que son los que comparten el conocimiento y nosotros recibimos y también compartimos un poquitito, hay un feedback entre nosotros. De acuerdo, súper. Entonces, además la sociología usa métodos empíricos y herramientas empíricas para estudiar fenómenos sociales. Por ejemplo, la ciencia, el derecho, el arte, la criminalística, la religión, las masas, la economía. Busca lo que se repite, los patrones para poder medir y comparar. ¿En qué se diferencia de la antropología? Te va a tocar participar mucho, perdón. ¿En qué crees que se diferencia de la antropología? En el sentido de que en el caso de la antropología era el estudio, pero bueno, del ser humano, ¿verdad? Pero no como un ser social, sino, a ver, ¿cómo expresarlo? Como un ser cultural. Sí.
¿Y en qué básicamente. ¿Y en qué se diferencia de la sociología, en tu punto de vista? A ver. Entiendo que el enfoque del estudio es de grupo, no de individuo, de persona. Entonces, en el caso de la psicología, sí, estudiar el comportamiento de las personas, pero eh, tiene más que ver con lo individual que con lo grupal. Ok. Capaz con el comportamiento y qué pasa en la mente. Sí. Entonces, la sociología, para tener un cuadro comparativo, estudia el desarrollo, la estructura social, el comportamiento humano y las interacciones sociales en un espacio determinado de tiempo. La antropología estudia a los humanos y a sus ancestros desde una perspectiva cultural, características y ambiente. Y la psicología se concentra en el individuo, su pensamiento y su comportamiento individual, como habíamos dicho muy bien. ¿Y en qué se diferencia de la sociología? Perdón, de la filosofía. ¿Alguna intuición? ¿Qué podría ser? Bueno, no llega a ser algo tan general como la filosofía podría ser. Es más, o sea, su área de estudio, su enfoque es mucho más focalizado, vamos a decirle. Sí. No sé qué más puedo decir. Sí, está bien, es eso, es mucho más focalizado. Entonces, mientras la sociología estudia el desarrollo, la estructura social, el comportamiento humano y las interacciones sociales en un espacio determinado, la filosofía intenta explicar la realidad en su totalidad, como bien dijiste. Se concentra en los conceptos y en la existencia, se basa en disciplinas como la sociología para tener fundamentos, es más general y abstracta, es un metasaber, da un paso hacia atrás y estudia los fundamentos de las demás ciencias. Ahora vamos a ver algunas preguntas de la sociología, algunas preguntas que se hace la sociología. ¿Qué hace que no nos matemos entre todos? ¿Por qué vestimos? ¿Por qué vestimos lo que vestimos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué tienen en común las diferentes sociedades? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo funciona la globalización? ¿Es posible la emergencia de un Messi o de un Maradona en un país que no tenga tradición futbolística? ¿Vos qué decís? Yo pienso que sí, así como yo nací matemática en una familia donde no hay absolutamente nadie que tenga ese interés, es posible. Entonces sí es posible, de acuerdo. ¿Y qué era la ciencia? ¿Cómo definimos la ciencia? Ok, Un sistema estructurado de conocimiento. ok, súper. Entonces hay varias definiciones. Como la forma específica de la actividad humana consumada por personas acreditadas como expertas en la producción de un tipo especial de conocimientos. Podemos decir que la ciencia es esencialmente una actividad humana. A eso prestemos la atención, cuyo objetivo es la adquisición de conocimientos sobre el mundo. Hacemos ciencia porque queremos entender el mundo que nos rodea. La ciencia es el uso de métodos sistemáticos de investigación, pensamiento teórico y examen lógico de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre un objeto particular. El trabajo científico depende de una mezcla de pensamiento osadamente innovador y de la disposición y el control cuidadosos de la evidencia para apoyar o desechar hipótesis y teorías. La información y las ideas acumuladas durante el estudio y el debate científico son siempre, hasta cierto punto, tentativas, abiertas a la revisión o incluso a ser descartadas totalmente, a la luz de nuevas pruebas o argumentos. Otras definiciones de ciencia: la ciencia como saber hacer, habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. La ciencia como un conjunto de proposiciones derivadas de principios. La ciencia en sentido estricto y la ciencia como una suerte de extensión a otras disciplinas anteriormente concebidas como pseudocientíficas.
tales como la lingüística o la historia, etc. ¿Qué será la sociología de la ciencia entonces? ¿Qué crees? María Estrella. Sí, estaba pensando, pero no, realmente nunca escuché. Ok, pero si sumamos lo que sabemos de ciencia y lo que sabemos de sociología, ¿qué nos queda? ¿Qué se te ocurre? No hay respuestas equivocadas. Estamos pensando. Ya, pero no, no se me ocurre nada. Ok, entonces puede ser el estudio de la ciencia como fenómeno social. Tipo dicho rapidito. Estudia las maneras en las que la investigación científica y la difusión del conocimiento científico son influenciados por condiciones sociales y cómo influencian el comportamiento social. La ciencia es una actividad humana y es una institución social donde hay jerarquías, hay normas, igual que en cualquier sociedad. Busca entender la relación entre la ciencia y factores sociales como la política, la economía, la religión, el lenguaje. Busca comprender a la ciencia como un sistema social y ver cómo se comporta. Busca estudiar la evolución de los conceptos teóricos y operativos en las ciencias empíricas y el impacto de determinados corpus teóricos que han transformado nuestra forma de explicar las realidades física y social circundantes a lo largo del tiempo. Busca entender la naturaleza social de esta clase de saberes. Lo social radica en que su práctica, el de la ciencia, es un complejo de acciones humanas orientadas por representaciones que van desde modelos y creencias hasta complejas teorías científicas y que tienen una estructura normativo-valorativa. ¿Qué significa una estructura normativo-valorativa? ¿Qué se te ocurre? Hoy ha salido premiada María Estrella. A ver, es un amplio complejo de acciones humanas orientadas por representaciones que van desde modelos y creencias hasta complejas teorías que tienen una estructura normativa o valorativa, en el sentido de... ¿Qué significa normativo? ¿De qué palabra viene? ¿A qué palabra nos recuerda? Entiendo que ha de ser estar sujeto a un conjunto de normas, A un conjunto de normas. pero... A un conjunto de normas y de valores, o sea que también tienen como estructura de bien y mal. Ah, ya. El lenguaje científico, súper. El lenguaje científico es señal de una identidad cultural determinada y con procesos sociales precisos de la ciencia, su origen y evolución histórica, y otra que lo hace por aquello que la distingue de las demás instituciones culturales. Busca entender el impacto del conocimiento científico en la sociedad y las condiciones sociales de la ciencia. Busca entender el origen de la ciencia y sus características. Ahora, la sociología es una ciencia. Esto de por sí es un tema de debate tanto sociológico como filosófico. El método utilizado es el de la ciencia. La pregunta principal sería, ¿es el comportamiento social un objeto de ciencia? ¿Vos qué decís? ¿Crees que la sociedad se puede medir como se puede medir un átomo? Y no, por lo menos no por la misma forma de medición. Sí, entonces es como un poquito complicado. El comportamiento social no es siempre matematizable, no es siempre previsible, es verificable a veces, es falsificable a veces. Entonces, si ese fuera el criterio de ciencia, capaz podríamos animarnos a decir que no es ciencia, pero desde otro punto de vista sí lo es. Entonces depende de la definición que elijamos. Los resultados de la sociología se someten al criterio de otros sociólogos, igual que la ciencia. En nuestro caso es como una ciencia que estudia la ciencia. Ahora vamos a ver un pequeño video.
una concepción tradicional muy fuerte de que el conocimiento científico es neutral, objetivo, universal, que hay una única ciencia, una única verdad. Tendemos a crecer en un mundo en el que nos dicen que la ciencia es algo muy concreto, muy objetivo, muy específico, y uno empieza a leer con cuidado los historiadores de la ciencia, los sociólogos de la ciencia, y se empieza a dar cuenta que la relación entre ciencia y sociedad es muy fuerte. Si uno entiende algo muy básico, que la ciencia es un producto humano, que la ciencia se produce en un lugar, que tiene unas condiciones sociales y culturales en las cuales se produce, ya empieza a ser mucho más obvio que es posible y que es necesario hacer estudios sociales sobre ciencia. Y en ese sentido, el trabajo mío ha estado obsesivamente tratando de mostrar que la ciencia tiene que ver con poder, que la ciencia tiene que ver con política, que no son dos cosas que se puedan separar y que para entender las relaciones de poder, los órdenes de la sociedad, es necesario entender el conocimiento. Entender cómo se configura un mundo eurocéntrico. Por un mundo eurocéntrico quiero decir un mundo en que Europa occidental es el marco de referencia de lo normal, de lo civilizado, y cómo proclamó dominio sobre el resto del mundo. Ese fenómeno histórico solamente se puede explicar entendiendo prácticas científicas, desde las naves, los barcos, las técnicas de navegación, cómo se catalogó la naturaleza, cómo se hicieron mapas, cómo se describió la población humana. Entonces es una historia política de la ciencia que me ha interesado en términos de imperio y ciencia. Para hacer visible esta relación entre poder y conocimiento, uno puede tomar como ejemplo algo que parece simple, como es la clasificación, descripción y conocimiento de animales o plantas que los europeos no conocían. Entonces tienen que nombrar las cosas, ponerlas en un sistema de clasificación. Entonces un ejemplo cualquiera que uno podría escoger. Se encuentra en una criatura como un armadillo, entonces tiene que describirlo en términos de animales conocidos. El armadillo se vuelve una especie de híbrido entre ratón y otras criaturas. El mismo nombre es porque parece un caballo armado para la guerra. Es un proceso de traducción a un lenguaje familiar europeo que hacen en este caso los cronistas y los primeros viajeros a América. No creo que haya una expresión más clara y contundente de conocimiento y poder que un mapa. Si uno piensa es poner el mundo en una hoja de papel. Como dirían los sociólogos, un dispositivo muy poderoso. Literalmente se puede llevar el mundo de un lado a otro en una hoja de papel. Ahorita me encuentro investigando los mapas que realizó Fidalgo, que es un español, en una expedición científica para el conocimiento de las costas en Nueva Granada, conocer dónde están los recursos, dónde uno puede encallar, donde uno puede descargar ciertas provisiones, se puede controlar eso y se puede ampliar, digamos, el margen de maniobra del imperio. El proyecto que más he trabajado es el lugar de la ciencia en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Estudio cómo las expediciones científicas estadounidenses ayudaron a consolidar, digamos, unas relaciones de poder entre Estados Unidos y América Latina, por ejemplo. Las expediciones que hacían los museos de historia natural. Hubo una expedición muy famosa que me gustó estudiar mucho, que fue a principios del siglo XX el Museo de Historia Natural en Nueva York. Hicieron varias expediciones a Colombia para entender el mundo de las aves colombianas. Todos estos elementos históricos pueden hacer del grupo un aporte interesante para pensar cómo manejar las políticas de ciencia y tecnología hoy. Tenemos elementos, herramientas para analizar el comportamiento de la ciencia y poder hacer sugerencias en términos políticos. Ok, comentarios sobre el video. Perdón. Mi compu se puso rebelde. Aquí. En las preguntas de la sociología de la ciencia, entonces serían cosas como ¿cómo se acepta una teoría y cuál es su componente social?
cómo es que sus prácticas... Alfredo, ¿te animas a leer? No. ¿Cómo es que sus prácticas se mantienen alrededor del mundo y a través del tiempo? ¿Cómo y con qué criterio se dan los cambios? Y estos cambios se basan en la investigación, en creencias particulares. ¿Cuál es el rol social de la ciencia? ¿Cómo afecta a la sociedad, al desarrollo científico y viceversa? ¿Es la ciencia una institución? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las normas de la ciencia? Ahora comenzamos con una breve historia de la sociología de la ciencia. ¿Cuándo creen? Ahora sí respondan porfa. ¿Cuándo creen que nació la sociología? En general. ¿Creen que la sociología nació recién, que es antigua? Habrá nacido más o menos con el nacimiento de la filosofía, o no, o posterior, pero no muy distante. De acuerdo. Entonces, igual que la ciencia general y que la filosofía, la sociología comenzó hace alrededor de 7 siglos antes de Cristo. Las preguntas eran simples, pero también profundas. Había que decidir, por ejemplo, cómo organizar la ciudad, qué comportamiento era aceptado y cuál no. Es utilitarista, busca cómo podemos vivir mejor, al menos en su inicio, y hoy también, pero no siempre. ¿Qué es el empirismo? ¿Se te ocurre? Nos dejó Alfredo otra vez. Entonces quedamos nosotros. Supongo que está basado en un conocimiento adquirido a través de la experiencia. A través de la experiencia, sí, a través de los sentidos. Entonces, dicho muy general, es la teoría según la cual los sentidos son el único camino para el saber, o la experiencia. ¿Y qué sería el apriorismo? Esto viene un poco con el profesor Fabricio. No sería un conocimiento a priori, no sería lo contrario a lo empírico, algo que no necesariamente se acepta como un saber, sin necesidad de pasar por la experiencia a través de los sentidos, vamos a decirlo. Sí, sería como antes, como previo a la ciencia. Entonces, una teoría que dice que el conocimiento viene antes de la experiencia. La sociología de la ciencia, Emile Durkheim intentó trascender el debate de empirismo a priorismo, o sea, porque estaban los que decían yo soy empirista, los que decían yo soy a priorista, y como que no se encontraban. Entonces él dice, vale, a lo mejor hay un punto intermedio en los orígenes de nuestras categorías de pensamiento. Para él el empirismo era insatisfactorio porque no explicaba cómo nuestras mentes son capaces de generar categorías estables fuera de las apariencias cambiantes. Por otro lado, el apriorismo era también insatisfactorio porque resolvía el problema por medios mentalísticos o místicos. Entonces, la solución propuesta por Durkheim era plantear una clase de apriorismo social. ¿Qué se te ocurre que puede ser un apriorismo social? Ok, sería como una unión entre lo a priori y lo social, porque según él lo de la experiencia se da en el relacionamiento. Entonces vio la ciencia como una disciplina algo relativa, pero no al 100%. Para él el mundo físico y el social estaban unidos y se daban objetividad el uno al otro. ¿Vos qué crees? ¿Ustedes qué creen, por si alguien ve el video? Que el mundo físico y el social están unidos y se dan objetividad al uno al otro, o están separados. Lo que no hace, o sea, eso de darle objetividad el uno al otro, no sé si sea tan así. Okay. No creo, no. Ok, ¿y sobre el apriorismo y el empirismo? Que hay un punto intermedio, como plantea.
Eso como que resuena un poquito más. Ah, La objetividad de la ciencia es considerada en sí misma como un emergente social, que resulta de la creciente homogeneización de la terminología en las habilidades sociales y profesionales de los diversos grupos sociales, del aumento de la población, del progreso material y de la expansión de los medios de comunicación, no como algo abstracto, sino como resultado de una creciente capacidad de comunicación. En suma, lo que ocurre es que un grupo profesional se especializa en la racionalización y rutinización de los discursos cognitivos para que sean admisibles en más contextos. ¿Se acuerdan cuándo nació la filosofía de la ciencia? ¿Te acuerdas cuándo nació la filosofía de la ciencia? Eso vimos en filosofía de la ciencia, pero si no te acuerdas no pasa nada. filosofía de la ciencia no me acuerdo. Ok, nació hace más o menos en los últimos 200 años. Ah. ¿Y cuándo creen que nace la sociología de la ciencia? Y seguramente en ese periodo de tiempo también. Correcto. Un punto para María Estrella. Ok, en el 1900 nace la historia de la ciencia y también la sociología de la ciencia. Se divide principalmente en dos periodos, entre 1920 y 1930 y el posterior a la Segunda Guerra Mundial, que incluye nuestros días. Es interesante notar que hay dos corrientes, la americana, que sería la sociología de la ciencia, y la británica, que sería la sociología del conocimiento científico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el rol de la ciencia se volvió en parte militarista, lo cual tiene un ancla social evidente. O sea, las guerras son una cosa social, entonces no se puede negar el vínculo. Además, ya no se tenía que convencer a los gobiernos de la importancia de la ciencia, al menos a las grandes potencias. Pero la pregunta sigue estando, ¿cómo usar la ciencia para el beneficio de la propia nación y en qué medida? Estados Unidos fue el primer país en tener agencias de desarrollo científico. Así también el estatus de los científicos mejoró, aunque esto es relativo. La ciencia se volvió de interés público. También nacieron entidades internacionales como la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que no es propiamente científica, pero promueve la ciencia. Y aunque antes hubo otras asociaciones y aún las hay, de por sí la Academia de Platón o la Escuela Peripatética de Aristóteles eran sociedades. En cuanto a científicas como ciencia actual, tenemos a la Academia Secretorum Naturae, que se fundó en Nápoles. Es muy curioso que muchas se fundaron en Nápoles, en Italia, perdón. En 1560, la Academia dei Lincei en Roma, en 1600. En Alemania tenemos la Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina, que nació en 1652, o la Royal Society de Londres, que nació en 1660. Como vimos, en filosofía de la ciencia, la misma se profesionalizó, se especializó por un lado y por otro las disciplinas y descubrimientos se interconectaron. Entonces todo esto pasó más o menos en el mismo periodo. Algunos en los años 30 intentaron comenzar una sociología de la ciencia, pero sus preguntas hacían que no progrese la disciplina. Por ejemplo, querían predecir los descubrimientos basados en la información social. Quizá la inteligencia artificial lo logró algún día, pero era un poco complicado con los recursos que se tenían, incluso hoy día. O sea, es muy difícil descubrir qué se va a descubrir. Por ejemplo, Michael Polanyi, alrededor de los años 50, introdujo el término comunidad científica. También introdujo una teoría que podríamos considerar sociológica. Observó cómo la disciplina científica se da entre libertad individual, entrenamiento, referenciar otras publicaciones y una aprobación y desaprobación informal de lo estudiado, siendo la informalidad una parte central de la investigación. En su momento lo interpretaron como un ataque a la ciencia y no lo tomaron en cuenta sino hasta los años 70. ¿Por qué crees que esta posición se consideró un ataque a la ciencia? Hoy le tocó examen a María Estela. Pero no es un examen, es una conversación. ¿Por qué se te ocurre que lo que dijo Polanyi, o Polanyi como se lea, se consideró como un ataque a la ciencia? En el sentido de cuestionar si, supongo que habrá, y sí,
es cuestionar la ciencia o cuestionar la forma en la que avanza, supongo, que a eso se refiere. Y aparte que habla de una aprobación y una desaprobación informal de lo estudiado, o sea que no necesariamente las reglas de la ciencia van a estar en el método, sino que pueden estar más allá del método. O sea que a lo mejor yo me estoy tomando un café con mi colega y llegamos a una conclusión que no sigue el método tal cual, por ejemplo. Pero tenés toda la razón. Entonces visto que la sociología había tenido como un alto, no porque paró la sociología de la ciencia, no porque había parado de desarrollarse, sino porque hubo problemas de comunicación. El único puente entre la sociología y la ciencia de antes y después del periodo de guerra fue el trabajo de un señor que se llama Robert Merton. Este es el señor Robert Merton. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1910. Sus padres eran migrantes europeos judíos. Estudió en Harvard y en 1936 consiguió su doctorado. Es considerado es considerado uno de los principales exponentes del funcionalismo sociológico. Considera que la sociología se ocupa principalmente del análisis de las funciones y estructuras sociales. Bienvenido, Alfredo. Las funciones para él son latentes y manifiestas. Las últimas son necesariamente conscientes y se pueden contradecir entre sí, o sea, la latente y la manifiesta. Para Merton, la ciencia es una institución social que toma su significado a partir de la cultura de la sociedad de la que forma parte. Fue el primero en aplicar sociología a la ciencia según la literatura, pero sí hubo otros antes de él. Uno de los motivos por los que antes no se estudiaba la ciencia desde el punto de vista social era su impenetrabilidad. La ciencia era considerada superior a las demás disciplinas, por lo cual estudiarla no era propuesto. O sea, había como un respeto excesivo a lo que era la ciencia porque se era considerada superior. Y se tenía miedo de que pierda su imparcialidad frente a las ideologías. Acuérdense que en ese momento, geopolíticamente hablando, había como mucha inestabilidad y tenían miedo de que la ciencia pierda eso que tenía de imparcialidad. Entonces decían, mejor no la metemos en lo social. Entonces, parte de lo que hace ciencia es que no importa si la desarrolla un liberal o un comunista, la ciencia es ciencia. Pero ¿pueden esas ideologías influenciarla? Lo cierto es que al estar la ciencia relacionada al desarrollo económico, suele ser impulsada por diversas ideologías, aunque es interesante ver que no cambia su esencia. Merton señala disputas en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, lo que hablaron con el profesor entre Leibniz y Newton con el cálculo. Leibniz era alemán, no estoy segura de que vieron o que no. Quizá el último científico integral. Luego inició la especialización, o sea que a partir de Leibniz los científicos ya no tenían conocimiento en todas las ramas del saber. Inventó, entre otras cosas, el lenguaje binario, ceros y unos, y el primer calculador. Newton era inglés. Definió la gravedad, las leyes del movimiento, la luz como fuente de percepción del color, entre otras cosas. Los dos se acusaban de plagio el uno al otro, y es quizá la disputa más célebre de la historia de la ciencia. Y es muy curioso porque cuando por fin se aclaró la disputa, la sociedad que estaba encargada de decidir quién tenía razón y quién no tenía razón, resultó que había elegido... Sí, resultó que tenía como presidente al señor Newton. Entonces es como gracioso porque él solito decidió que él tenía razón y que Leibniz no. Al final la teoría que se maneja hoy en día es que probablemente los dos inventaron el cálculo cada uno por su cuenta. Y de hecho tienen como puntos de vista diferentes, pero en su investigación, pero es como muy curioso. También señala la disputa entre Darwin y Wallace con la evolución. La disputa fue más pacífica, ya que estos eran amigos. Para Merton la ciencia se comporta porque busca la verdad en la evidencia. Se lo considera como la vieja escuela a Merton se lo considera como la vieja escuela de la sociología de la ciencia. Escribió Ciencia, Tecnología y Sociedad en el siglo XVII, un estudio sociológico del surgimiento de la ciencia moderna.
Entonces ahora ya estamos tratando con material sociológico. Merton también vio en el protestantismo del siglo XVII una semilla de ciencia. Las escrituras en el protestantismo podían ser interpretadas libremente, y eso en el mundo intelectual produjo interés científico, según Merton, porque antes el catolicismo era muy literal con las escrituras. Entonces, si la Biblia decía algo, no se podía pensar que la realidad podía ser diferente. Por ejemplo, la Biblia dice que la Tierra está en el centro, y capaz lo dice para los creyentes en un modo metafórico y para los no creyentes en un modo alegórico, pero lo interesante es que al poder ser interpretada, quizá le dio como un impulso al desarrollo científico. Y pensó eso porque vio muchos científicos de la época que eran religiosos. Además, leían interés científico como un modo de conocer a Dios y a su creación, porque sí tenía una inclinación religiosa, lo cual hasta el día de hoy sigue creando polémica. Ya se imaginarán por qué. En cualquier caso, es interesante notar la introducción de una macrovariable sociológica y valores sociales en el desarrollo científico, porque antes no se tomaba en cuenta algo como la religión, hasta que apareció Merton. Ve a la ciencia como una institución social con un ethos, una normativa característico, un ethos característico, y sujeta a un análisis funcional. Para Merton, la ciencia es normativa, y sus normas son el universalismo, el comunitarismo, el desinterés y el escepticismo organizado, que se aplican a diferentes culturas. Las veremos más adelante. Estudió la ciencia dentro de un ámbito social, valores, reglas y pautas de comportamiento que organizan la acción individual y colectiva en un contexto institucional determinado. Prestó atención a las relaciones recíprocas que mantienen la sociedad y la ciencia. Antes se veía el peso de la ciencia en la sociedad, pero no el de la sociedad en la ciencia. Pensó que incluso las verdades debían ser contextualizadas en relación con la sociedad histórica en la que aparecían. El ethos científico para Merton era el término con el cual se refería al conjunto complejo de mandatos y reglas que todo hombre de ciencia considera obligatorios. Y no es que todos los científicos lean las leyes de Merton, sino que es lo que él observó que se repetía en los científicos. En los años 40 identificó lo que ya nombramos, el universalismo, el comunitarismo, el desinterés y el escepticismo organizado. ¿A alguien se le ocurre que puede ser el universalismo en la ciencia según Merton, tipo en la perspectiva de Merton? O sea, ¿a qué se puede referir Merton con universalismo? ¿A alguien se le ocurre? El hecho de que lo que sea que se trate de manera científica pueda ser corroborado por cualquier persona en cualquier lugar de forma universal, quizás. Ok, quizás, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, ¿y qué puede ser el comunitarismo? Suena un poquito a comunismo, pero no tiene nada que ver. Ok, ¿qué puede ser el desinterés de la ciencia? ¿A alguien se le ocurre? Ok, ¿y el escepticismo organizado? Que hay que dudar de todo y seguir y de forma organizada y sistemática, y hasta que todas las dudas sean demostradas como que no aplican. Ok, muy bien. Entonces, para él el universalismo, un poco como habían dicho ustedes, argumenta que la pretensión de verdad de las afirmaciones debe ser sometida a pruebas empíricas impersonales para que pueda ser universal. Aunque irónicamente hoy tengamos que pagar a veces por el conocimiento. O sea, universal se refiere a que puede aplicarse a que el conocimiento es universal, pero también a que es de acceso universal. Entonces declara que lo importante en la ciencia no es quién la practica, sino su contenido. El comunitarismo dice que las normas institucionales de la ciencia convierten sus productos en parte del dominio público, ya que son compartidos por todos y no son propiedad de nadie. Y es el reconocimiento a los científicos individuales lo que impulsa, digamos, que el bien común científico. Además, el reconocimiento la hace de dominio público en la comunidad científica, y eso contribuye a su objetividad social. El desinterés dicta que
El fin de la ciencia radica en la persistente búsqueda del aumento de conocimiento, actitud recompensada indirectamente mediante el reconocimiento y el prestigio de la comunidad que la comunidad otorga a quienes destacan en esa labor. La ciencia, en cierto sentido, está por encima de mis intereses personales. Y el escepticismo organizado dice que la actitud científica se caracteriza por ser contraria al dogmatismo y obliga a revisar los supuestos y resultados de la investigación a la luz de la lógica y de la observación. No se escucha por simple autoridad. Falacia. Rigurosidad en cada una de sus áreas. Lo que diferencia a los científicos de otros grupos sociales no es la ausencia de valores y creencias, sino la forma bajo las cuales les otorgan legitimidad. Me refiero a los criterios y procedimientos académicos, formales o no, mediante los cuales los científicos juzgan y validan los resultados de su trabajo, asunto que nos lleva a los campos de la filosofía y de la historia de la ciencia. Según Merton, esas son las normas a las que se acomodan los científicos, el famoso CUDEO del que hablamos recién, que se llama CUDEO porque es la C, la U, D, E, O, CUDEO. ¿Me perdí? Ok. Los fundamentos de la sociología mertoniana de la ciencia se apoyan en tres nociones básicas. Primero, las circunstancias sociales, incluida la disponibilidad de recursos cognitivos, condicionan la elección de problemas y la dedicación de un grupo a ciertas materias. Segunda, distintos actores dan respuestas diversas a la misma problemática. Sociología de la ciencia, del conocimiento, psicología de masas, etc. O sea, como que se llega a conclusiones diferentes según cómo se está enfocando. Tercera, la ciencia es objetiva, las circunstancias no afectan a su contenido sustantivo, gracias a lo cual progresa en medio de un mundo social inestable. Por esto las verdades son tales verdades, aunque resulten de contingencias históricas, sociales, culturales, etc. Después de Merton, tenemos otra gran escuela, que es la Escuela de Edimburgo, que era un grupo interdisciplinario nacido en Escocia en los años 70. Se preguntaban dónde y por qué el análisis sociológico es necesario para la comprensión del conocimiento científico. Barnes comienza a ver a la ciencia como una subcultura dentro de la cultura. En los años 80 mira la ciencia también en una perspectiva sociológica. Recuperaron la idea mertoniana de que no solo el error, la ilusión o la creencia tenían raíces sociales, sino que también el descubrimiento de la verdad estaba condicionado por la sociedad y por la historia. Bloor, que era otro de la Escuela de Edimburgo, no admitió la existencia de verdades, sino de creencias que los científicos acuerdan calificar como verdaderas. La escuela de Merton se considera débil en relación a la Escuela de Edimburgo, que se considera fuerte, porque Merton no discutía el conocimiento científico, sino sus prácticas sociales. O sea, para Merton, el estudio sociológico de la ciencia se basaba en que la ciencia era una práctica social, pero no se discutía el conocimiento. Para la Escuela de Edimburgo eso sí pasó. David Bloor era el principal exponente del programa Fuerte o Escuela de Edimburgo, que era causal, se ocupa de las condiciones sociales o de otro tipo que dan lugar a la creencia y a los estados de conocimiento. Es imparcial, mirar por igual al conocimiento correcto y al fallido. Ambos lados requieren explicaciones. Simetría, en su estilo de explicación. Los mismos tipos de causa explicarían creencias verdaderas y falsas. Las teorías responden a la experiencia, pero hace falta otro componente para explicar su creación y ajuste. Esto es lo social. Reflexividad. Las reglas de la ciencia deben aplicarse también para la sociología. Quiere estudiar la ciencia como una antropología. La comunidad científica es una comunidad con métodos, rituales y reglas que determinan en qué creen y cómo organizar los desacuerdos. El conocimiento como un fenómeno social. Se distingue de la creencia por su aceptación por convención. El conocimiento es constitutivamente práctico, no se genera únicamente por contemplación del mundo, sino más bien se establece durante el curso de la acción. El conocimiento legitima las instituciones y las relaciones sociales. Existe un interés en la resolución de los problemas de orden y del control social, lo que a su vez implica abordar la producción, transmisión y aceptación del conocimiento en todas las sociedades. La existencia de dicotomías básicas utilizadas para estructurar el conocimiento, por ejemplo, hombre-naturaleza, mental-físico, legitiman las diferentes concepciones generales del orden social en las distintas culturas.
Estas dicotomías, según otra persona, según otro referente del programa Fuerte o Escuela de Edimburgo, expresa intereses, oculta distribuciones específicas de poder o protege jerarquías. O sea que el hecho de que clasifiquemos a la naturaleza como hombre naturaleza, como mental, físico, no es neutral, sino que tiene un significado. Notemos que, entre otras cosas, la ciencia cambia la sociedad a través de sus descubrimientos. Produce cambios culturales institucionalmente regulados. La ciencia tiene una tradición y la ciencia es una institución cultural organizada y sistemática. Y ahora vamos a ver el trabajo de otro señor que se llama Thomas Kuhn, que es bastante importante. Nació en Ohio, USA. Por si acaso a los que llegaron recién les quiero avisar que si se corta, vamos a ver cómo recuperar lo que queda de la clase. Les vamos a estar avisando por email. Thomas Kuhn nació en Ohio, USA en 1922 y murió en 1996, o sea, hace no mucho. Es un físico que se interesó por la historia de la ciencia y su significado. Escribió La estructura de las revoluciones científicas. ¿De qué creen que pudo haber hablado en la estructura de las revoluciones científicas? Ok, de revoluciones. ¿Capaz? Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok, súper. Kuhn considera que los científicos forman una comunidad. Hay un antes, es súper importante decirles que hay como un antes y un después en la filosofía de la ciencia y en la sociología de la ciencia después de que este señor aparece en escena. La comunidad científica investiga un rango de problemas bien definidos con métodos y herramientas aptos para tal fin. La definición de los problemas y la metodología de investigación derivan de la tradición de teorías, métodos, capacidades de entrenamiento y un cierto adoctrinamiento, o sea que a lo mejor la ciencia adoctrina un poquito. Dice que en el día a día no están preocupados por la verificación, más bien dan por sentadas las teorías y los métodos que les serán útiles en dadas investigaciones. O sea, no está diciendo que la ciencia es un cuento, aunque muchos le acusaron de decir esas cosas, sino lo que está diciendo es que en ciencia muchas veces se acepta la teoría anterior porque se da por sentado que las aceptaron otras personas, pero no hay como una verificación directa, entonces es un poco un camino ciego. Y esa fue una observación bastante revolucionaria de por sí. Normalmente no ocurren nuevas teorías, sino soluciones a problemas definidos, dando por sentados los paradigmas. En un ratito vamos a ver qué es un paradigma. También dan por sentado que la solución a los problemas existe, por la que la investigación es como un puzzle. Entonces lo que dice Kuhn un poco es que la ciencia para los científicos es como un rompecabezas. Entonces, nosotros cuando tenemos un rompecabezas no nos preguntamos si va a haber una pieza para llenar el agujero que nos queda, es solo entender cuál es la pieza y dónde ponerla. Entonces dice, la ciencia se comporta de la misma manera. También considera que esa comunidad está en cierto sentido aislada del resto de las comunidades a las que pertenecen en cuanto científicas. Por ejemplo, en la Unión Soviética la física seguía siendo la física, la política quizá decidía qué dirección dar a la investigación, o decidía excluir a ciertos científicos, pero no cambiaba la ciencia. O en genética, en la Alemania nazi seguía siendo genética. Lo que hacía en general era excluir a los científicos o ciertas líneas de investigación. En ambos casos quizá a veces alteraban los resultados, pero en esos casos ya no se trataba de ciencia reconocida por la comunidad científica. Y agregó que ocurre sin necesidad de extremismos ideológicos. Las comunidades científicas son vistas como un ejemplo de control social efectivo con mínimas sanciones. Son un ejemplo de una comunidad con un objetivo común, con normas compartidas sin la necesidad de un refuerzo de las mismas a nivel familiar o político. Kuhn dice que el método solo no hace ciencia. Si una persona conoce el método científico pero no conoce de una materia específica, es posible que llegue a conclusiones no compatibles con la teoría aceptada del momento, y eso también fue un poco wow de parte de Kuhn, porque antes de él lo que caracterizaba a la ciencia era el método, y solo el método. Ahí está el componente social de la ciencia. Aún así, la observación y la experiencia son importantes,
solo no suficientes. Para Kuhn, los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. O sea, en cierto sentido, el paradigma sería como el rompecabezas en el que se está trabajando en ciencia en un determinado momento histórico. Entonces, la ciencia normal sigue un paradigma. Ahora vamos a ver qué es la ciencia normal. Los paradigmas son como la cultura y el lenguaje de la comunidad científica. Determina las preguntas que se hacen y las que no se hacen. Definen también las normas de conducta y los criterios de evaluación, y esto se pasa de generación en generación de científicos. Un paradigma siempre dentro del mismo rompecabezas, está constituido por generalizaciones, afirmaciones metafísicas y valores. La ciencia normal para Kuhn, dicho así, es como la ciencia que se da adentro de un rompecabezas, o sea que sigue un paradigma. Da por sentados los paradigmas, pero la ciencia normal no explica los cambios de perspectiva que ocurren en la ciencia. Kuhn considera que la ciencia se trata como un rompecabezas donde no se pone en duda si la respuesta al problema existe, sino que se pregunta cómo encontrar la pieza faltante. El rompecabezas permanece mientras permanece el paradigma, y cuando este cambia, cambia el rompecabezas. Las anomalías son como los problemas que se resisten a ser explicados con el paradigma en juego. Cuando hay muchas anomalías, se produce una crisis, y la crisis produce una revolución. O sea, cuando hay fenómenos que no pueden ser explicados dentro del rompecabezas, dentro del paradigma que se había escogido, que se está usando, que está en uso, se produce una revolución cuando hay muchas anomalías. La crisis se cierra solo cuando la teoría paradigmática se ha ajustado para que lo anómalo se vuelva algo esperado. Y agrega Kuhn, algo habrá de hacer sentir al menos a unos pocos científicos que la nueva propuesta está en buen camino. Y ese algo que ha de hacer sentir es otra vez bomba, porque ese algo que ha de hacer sentir no necesariamente es científico para Kuhn. Cuando hay muchas anomalías, él dice que se produce una revolución. Una revolución sería una modificación de la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta. ¿Se está entendiendo que es un paradigma y esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, súper. Una revolución sería una modificación de la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta, o sea, un cambio de rompecabezas. Una revolución es un cambio de paradigma. No tiene fecha precisa, no se da de manera inmediata, sino gradual. Las revoluciones muestran que no hay acumulación, esa fue otra bomba de Kuhn, porque hasta este momento la ciencia era acumulativa y era progresiva, sino que paulatinamente los paradigmas dejan de ser compatibles entre sí, son inconmensurables, o sea que no se pueden medir, no se pueden comparar, ya que apuntan a problemas distintos y a distintos tipos de solución. Incluso si quedan restos de la teoría anterior, por ejemplo, yo no puedo hacer ciencia generalmente sin números que pertenecen a una teoría desarrollada mucho antes, pero esos números pasan a tener un significado y una función diferente en el nuevo paradigma, o sea, en el nuevo rompecabezas. Entonces la ciencia deja de ser vista como una tradición continuista y pasa a ser discontinua, y esa fue otra bomba, y le acusaron de atacar a la ciencia y decir que la ciencia no tenía razón de ser y un montón de cosas, y él se defendía en vida y decía que no era así, pero como toda obra escrita se presta a interpretación. Y Kuhn escribió un libro sobre una revolución específica, sobre la revolución copernicana, y se llama justamente así, la revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo del pensamiento occidental era el subtítulo. Quiere mostrar cómo, según él, los conceptos astronómicos hasta la época moderna hacían parte de una red conceptual científica y no científica. Merton ya se acercaba un poco a esto, pero él fue como mucho más radical. Como la física, la astrología, la filosofía y la teología, por lo que era, en parte, una empresa intelectual muy amplia, o sea, mucho más amplia que solamente una revolución astronómica. Por este motivo, Kuhn considera que fue una revolución plural en todos esos campos. En la Edad Media, la astronomía tolemaica se basaba en la física y la metafísica aristotélica,
la Tierra estaba al centro, y esto tenía una significación sociomoral. En esas teorías también se basaba la teología. Si la Tierra está en el centro, también nosotros, y podemos elegir entre el bien y el mal, porque estamos en el centro, entonces estamos como en una posición privilegiada. Este sería el sistema tolemaico y este sería el sistema copernicano. Si se fijan, el sistema, imagínense el sistema solar con un montón de circulitos, nada más que lo que pasa acá es que hace hacer como un giro extra, entonces era mucho más complicado. Ahora vamos a ver un video para tener una idea de cómo era cada uno de los modelos. Alfredo, acabo de leer tu mensaje. ¿Estás teniendo problemas en el sentido de que no me escuchas? ¿O estás teniendo problemas en el sentido de que no puedes participar? Ok, primero vamos a ver el sistema tolemaico, donde la Tierra está al centro. Luego, en lugar de seguir redondo, hace como un bucle. Y luego tenemos el sistema copernicano, que podemos decir que es mucho más elegante. Y tiene el Sol al centro. La revolución copernicana, los motivos de la revolución fueron extraastronómicos, según Kuhn. Hubo factores culturales. Surgió el neoplatonismo en oposición al aristotelismo. El neoplatonismo tenía como una tendencia a que las cosas eran perfectas y le daba una prioridad al círculo. Entonces sí es interesante que se haya dudado del aristotelismo de la época, porque el sistema tolemaico era un poco aristotélico, o era aceptado. Entonces probablemente el neoplatonismo, que le daba prioridad a lo más bonito, a lo más perfecto, a lo más redondo, haya influido. Ocurrieron también el Renacimiento y la Reforma, o sea que había como dos revoluciones culturales importantes en ese momento, también la Reforma católica. Y se dieron críticas a la física aristotélica. ¿Se acuerdan de la teoría del ímpetu? O sea, comenzó a haber críticas que decían que la física aristotélica no explicaba todo. Y hubo también factores socioeconómicos, necesidad de las mejores técnicas de la navegación que influyeron en el encuentro con América, o con Australia. La necesidad de una reforma del calendario. El calendario juliano tenía errores basados en la astronomía de Ptolomeo. Fue gracias a la cultura que se requirió una revolución científica, y Kuhn los considera factores externos, ya que los internos sí tenían que ver con observaciones científicas. También considera que, haciendo una comparación entre los modelos tolemaico y copernicano, el segundo no contenía menos errores, pero explicaba las cosas con más simplicidad, por lo que se lo eligió por motivos estéticos. O sea, otra bomba, por estar diciendo que en ciencia no necesariamente se elige la teoría que explica mejor las cosas, sino la que lo explica de modo más simple. Y eso ya pasaba antes, porque se acuerdan que estaba Occam, que decía que se elegía la teoría más simple, pero eran cosas que no se tomaban en cuenta a nivel social. Así también observa los motivos por los que se retrasó un cambio de perspectiva, o sea, por qué no hubo un cambio de modelo antes. Probablemente según Kuhn, las escrituras se tomaban de manera literal y dicen que la Tierra no se mueve. Esto tenía una significación moral y religiosa, que la Tierra se mueve es antiintuitivo, y el aristotelismo estaba muy aceptado. Por otro lado, lo que sí acercó la revolución copernicana fue que algunos astrónomos sí reconocían el sistema copernicano, el desarrollo del heliocentrismo de Kepler y el telescopio de Galileo. Así la revolución fue astronómica, pero también fue cultural, física y filosófica.
Inició con la revolución copernicana, o sea, con Copérnico, y como era física, terminó impactando a Newton, que explicó la gravedad y la inercia. Y según Kuhn, la revolución copernicana comenzó con Copérnico, pero terminó recién con Newton. O sea que realmente no tienen una fecha precisa las revoluciones según él. Para Kuhn, las revoluciones y cambios de paradigma muestran, otra vez, que la ciencia no es acumulativa, ni en la continuidad de, por ejemplo, la física clásica y la actual, y muchos autores se oponen a esto porque dicen que sí hay continuidad. Y la ciencia es vista no como acumulación, sino como trabajo conjunto. Afirma que las teorías pasadas no eran menos científicas, estaban en un contexto social. También dice que la ciencia perteneciente a un paradigma sería incomparable, inconmensurable a la ciencia de otro paradigma. O sea que no hay punto común para medir dos teorías contrastantes. Dice esto para apoyar la no acumulabilidad científica y que la última no es que se acerque más a la realidad, esa fue otra bomba, porque decía, a medida que vamos eligiendo teorías, no necesariamente estamos explicando mejor el mundo, no necesariamente nos estamos acercando más a la realidad. Kuhn marcó un antes y un después tanto en la sociología de la ciencia como en la sociología y la filosofía de la ciencia. Lo acusaron de decir que la ciencia era irracional, sin embargo él era un defensor de la ciencia. Recordemos que era un físico. Es un físico que de casualidad, si tienen la oportunidad, les invito a leer la introducción a la estructura de las revoluciones científicas que tienen en la bibliografía. Es muy fácil de leer y es muy interesante. ¿Cómo eligen en realidad los científicos entre teorías en competencia? ¿Cómo hemos de entender de qué modo progresa la ciencia? ¿Cómo progresa la ciencia de hecho? Todo ello lleva a la descripción de un sistema de valores, junto con un análisis de las instituciones mediante las cuales el sistema científico es transmitido y fortalecido. A su entender, todavía se necesita mucha investigación empírica antes de intentar satisfacer estas incógnitas, pero cualesquiera que sea la explicación, en definitiva tendrá ribetes sociológicos. O sea que lo que nos está diciendo es que, en su entender, la respuesta a estas preguntas va a ser de carácter social. Y ahora vamos a ver otros temas de la sociología de la ciencia. Les quería preguntar, ¿qué entendieron hasta ahora? ¿De qué se acuerdan? Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario. Comentario nomás. Creo que todos acordamos de alguna manera en el principio, en la primera clase, que la ciencia era como acumulativa, que ir progresando, ¿verdad? De manera continua. Si mal no recuerdo, esa era la opinión general en la primera clase que se dio. Y Sí. ahora estamos presentando una perspectiva que me parece bastante interesante. Totalmente interesante, pero al final, ¿dónde estamos? Sí. Y lo interesante es ir buscando dónde está el límite, porque después es como el tema al inicio de la clase, para los que no estaban, habíamos hablado del apriorismo y el empirismo. El empirismo que dice que se puede conocer lo que es a través de los sentidos, y el apriorismo que dice que en realidad es a través mental, o sea, antes de la experiencia. O sea, que el camino al conocimiento es mental. Y se busca como un punto medio. Entonces ahora otra vez estamos como en lo mismo, porque está el que dice que la ciencia es acumulativa, está el que dice que la ciencia no es acumulativa, y se trata de buscar como el punto medio, en mi entender. Y creo que estarán de acuerdo conmigo. Pero es un debate bastante amplio. Ok. Descubrimientos simultáneos. Robert Merton, el señor del que hablamos al inicio, dijo que a veces los descubrimientos son simultáneos, o casi. A veces un científico va a hacer un nuevo descubrimiento sin saber que alguien más ya lo hizo hace años. Él cree que son la norma en la ciencia, o sea, Merton cree que los descubrimientos son la norma. Y es un hecho que ocurre mucho, incluso en casos no tan sonados, y sigue ocurriendo hoy en día. La causa es como otra discusión, porque si se vio que disminuyeron, entonces capaz tiene que ver con la comunicación en ciencia, que antes la ciencia no comunicaba tanto, entonces sí tenía como los recursos para llegar a cierta conclusión,
pero como no comunicaban entre ellos, terminaban estudiando lo mismo, quizá. El cálculo, ejemplos son el cálculo entre Newton y Leibniz, el teléfono, Alexander Graham Bell y Elisha Gray, la selección natural, Darwin y Wallace, y así muchos otros. Eso nos hace pensar que el conocimiento de la posibilidad del descubrimiento ya estaba comúnmente presente. Quizá este conocimiento haría predecibles los descubrimientos, pero la realidad muestra que es muy difícil. Mujeres en ciencia. ¿Qué creen que se puede decir sobre las mujeres en la ciencia? ¿Alguien? Ok. Las mujeres representan el 33% menos del total de investigadores en el mundo. A igualdad de currículums, es más probable que contraten a un hombre, un poco como en la sociedad en general, y también los salarios son más bajos para las mujeres. Y las que están en la ciencia tienen problemas de visibilidad y a veces no las toman en serio. Ejemplos de mujeres que fueron un poquito invisibilizadas porque no se las nombra tanto últimamente. Marie Curie está de moda, pero Rosalind Franklin, que descubrió la estructura del ADN, Marie Curie, que descubrió elementos radioactivos, Rita Levi Montalcini, que descubrió el crecimiento de los nervios, Margaret Sanger, que abrió la primera clínica de control de natalidad, y Hypatia de Alejandría es una de las primeras científicas de las que tenemos conocimiento y dio impulso a la álgebra. Además, hay teorías que se apoyan en una óptica sexista y saca conclusiones tergiversadas. Darwin, por ejemplo, había concluido que las mujeres no habían evolucionado del todo y que eran intelectualmente inferiores. También había teorías que decían, hasta hace no mucho, que las mujeres tienen cerebros más pequeños y por eso son más tontas. Otro dato curioso, que es bastante actual, es que el clítoris es muchísimo menos estudiado que el pene. Y hoy día en los libros de medicina, de anatomía, no siempre se lo representa en su estructura completa, sino que se representa solo una parte. Eso es súper impresionante. El feminismo epistemológico declara. ¿Qué creen que significa feminismo epistemológico? ¿Alguien se anima? ¿Qué era epistemología? ¿Alguien se acuerda qué era la epistemología? Pueden hacer una búsqueda rápida en Google y decirme qué es epistemología, pero estuvimos hablando de eso todo el tiempo, sin querer. O sea, capaz sin saberlo. Ok, la epistemología es como la teoría del conocimiento, es el estudio de cómo conocemos. Entonces el feminismo epistemológico sería el estudio de cómo conocemos desde una perspectiva feminista. Y esto no necesariamente, o sea, yo creo que personalmente sí me declaro un poco feminista, pero independiente de eso, no porque yo sea feminista, sino porque es un punto de vista que me pareció súper interesante presentar aquí. Entonces, este tipo de epistemología declara la exclusión de las mujeres en las investigaciones. Se les niega autoridad epistémica, o sea, autoridad de conocimiento. Produce teorías donde sin querer se presentan a las mujeres como inferiores. Se niegan o invisibilizan los problemas femeninos. La estructura refuerza las jerarquías de género. Declara que el conocimiento es la perspectiva del que conoce. El embodiment, en español sería como encarnación, dice que experimentamos el mundo a través de nuestros cuerpos, situados diferentemente en el espacio-tiempo y tienen distinta constitución. O sea que, independiente a feminismo o no feminismo, una cosa en la que hacen hincapié es en el hecho de que, según quien yo sea, voy a experimentar las cosas de manera diferente. El conocimiento en primera y en tercera persona. Lo que yo sé de mí difiere de lo que el otro sabe de mí. O sea, lo que yo sé de mí es totalmente diferente a lo que ustedes saben de mí, por ejemplo. Y sigo siendo la misma persona, pero hay una cuestión de identidad. Las emociones, las actitudes, los intereses y los valores. Representamos los objetos en relación a nuestras emociones, actitudes o intereses. Otros los representan de manera diferente. El conocimiento parcial del otro.
Nos comportamos diferentes según el tipo de relación que tenemos con quien interactuamos. Un saber hacer. Tenemos diferentes capacidades, lo que también determina nuestro conocimiento del mundo. Estilos cognitivos. Poseemos diferentes maneras de investigar y representar. Creencias y puntos de vista. Por ejemplo, lo que para mí es un ataque al corazón, para el doctor puede ser acidez. La relación frente a otros investigadores. Si soy asistente, podría transmitir la información diferente a si soy todavía estudiante. Pone el interés en cómo el género influencia el conocimiento, sus prácticas y los fundamentos de una teoría. Se preguntan si ciertas perspectivas tienen privilegios epistémicos. Susan Bordeaux y Genevieve Lloyd, la señora Lloyd, demostraron que los problemas de la epistemología que parecían ser neutrales en realidad están relacionados y son constitutivos de relaciones de género. Las mujeres no solo están infrarrepresentadas en la ciencia, sino que también en las maneras en que las asunciones de comportamiento de género tienen un rol de evidencia en teorías ampliamente aceptadas sobre antropología, biología, psicología o incluso líneas de investigación. En ciencia se suele dar menos credibilidad a quien aún no se la ha ganado en trayectoria, aunque hayan hecho un buen descubrimiento y eso se puede aplicar a las mujeres, pero no solamente a las mujeres. O sea, es interesante que en ciencia a veces no es tan importante lo que se dice, sino quién lo dice. O sea, si un premio Nobel dice algo, es mucho más importante si lo dice alguien que no es un premio Nobel y a lo mejor es tremendo descubrimiento, pero no se lo toma tan en serio o tan rápidamente porque no hace ruido. Entonces es otra vez el componente social en ciencia. Dice que algunas perspectivas tienen ventaja frente a otras. Por ejemplo, un mecánico sabe mejor que un autoteniente qué problema tiene el auto. Y a las mujeres les pasa lo mismo en ciencia y no por una cuestión de pericia. Y los dos más sonados son el feminismo postmodernista, que dice que lo que consideramos realidad está construido discursivamente, o sea que no es total, no es lo que consideramos real no es tal cual, y el empirismo, sino que se va construyendo, y el feminismo y el empirismo feminista, que considera cómo los valores feministas pueden legítimamente informar investigaciones empíricas y cómo los métodos científicos pueden ser mejorados a la luz de la demostración de la parcialidad de género en la ciencia. Este es un experimento súper interesante, fue un estudio que hicieron, se llama Laboratory Life, que significa la vida de laboratorio. La construcción social de los hechos científicos. Es un libro que fue un acercamiento antropológico a la cultura científica. Estudia cómo el mundo social del laboratorio produce ensayos, papers y otros textos. Y observa cómo la producción científica no se limita a lo analizado en el laboratorio, sino que va más allá, a las reuniones con pares donde se encuentra inspiración o incluso la vida misma del científico que determina sus preguntas. Esto me pareció interesante mostrarlo porque es como lo que hicieron ellos fue ir a los laboratorios y estudiar a los científicos como si fueran una tribu. Entonces, que yo sepa, no hubo otros estudios de este tipo, los demás suelen ser como más teóricos, entonces sí es como muy interesante, porque se imaginan a un antropólogo estudiando y tomando apuntes sobre lo que pasa en un laboratorio. El libro se pregunta, ¿cómo los hechos se vuelven tales? ¿Qué hacen los científicos en el laboratorio? Los autores, Latour y Woolgar, trabajaron en un laboratorio neuroendocrinológico en California y determinaron que el hecho científico se genera a través de negociaciones entre científicos con variables no siempre científicas, cosa que ya habían dicho Merton y Kuhn, por ejemplo, el estatus de un determinado científico. Quien representa la proposición a veces es más importante que el hecho en sí, o que a veces la cantidad de evidencia para aceptar un hecho también es negociada con criterios no científicos. Fue un acercamiento antropológico a la cultura científica, pero es interesante ver cómo a medida que se va aceptando el hecho, los factores sociales se van removiendo hasta que solo queda visible el hecho, que a ojos extraños aparenta ser sumamente objetivo. O sea, lo que está diciendo es que nosotros vemos una teoría y la vemos limpia, y tal cual la están presentando, y parece que salió de un análisis muy minucioso y muy atento al método, pero luego si vamos a ver su genealogía, o sea, cómo fue desarrollándose, nos damos cuenta de que hubo componentes que no tenían nada que ver
ni con el método ni con ciencia en general, y eso es bastante interesante. Y no le quita validez a la ciencia, solo es como interesante ver que se nutre de otras variables. Así no se puede distinguir entre el trabajo estrictamente científico y sus componentes sociotécnicos. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre un señor que se llama Feyerabend. La publicidad. El pensamiento de Paul Feyerabend se caracteriza por una crítica radical a algunas de las ideas comúnmente aceptadas acerca de la ciencia y el método científico, lo que le lleva a formular lo que él denomina una teoría anarquista del conocimiento. Solemos pensar en la actividad científica como algo sometido a reglas muy estrictas y rigurosas. Sin embargo, lo que nos muestra la historia de la ciencia, y en especial de los grandes descubrimientos y revoluciones científicas, es que en la ciencia todo vale. La idea básica es esta: el conocimiento humano y la ciencia no progresan sometiéndose a reglas. Al contrario, los grandes descubrimientos son el resultado de romper las reglas establecidas. La crítica de Feyerabend se dirige a las corrientes dominantes dentro de la filosofía de la ciencia en el siglo XX: el positivismo lógico y el falsacionismo de Karl Popper. A pesar de sus diferencias, estas dos escuelas comparten una idea: fundamentar el método científico definiendo una serie de reglas y de criterios que todo científico ha de respetar si quiere ser considerado como tal. Para Feyerabend, la pretensión de poner límites y cortapisas a la práctica científica, estableciendo lo que los científicos deben o no deben hacer, es erróneo y absurdo por dos razones. Primero, la historia de la ciencia demuestra que los científicos se sirven de los más variados recursos y estrategias para desarrollar, demostrar y difundir sus teorías, que por lo tanto no se atienen a ningún listado de reglas, y que incluso en ocasiones acuden a prácticas poco éticas como la ocultación de pruebas o la propaganda. En segundo lugar, establecer normas que limiten la creatividad de los científicos acabaría con la propia ciencia y el progreso del conocimiento. Los avances científicos más relevantes en la historia han sido siempre fruto de la transgresión de personas que no se han conformado con la opinión establecida y se han lanzado a pensar de forma diferente. Establecer reglas ocasionará la decadencia de la ciencia y de su capacidad de innovación. En definitiva, lo que Feyerabend pretende mostrar es que la ciencia avanza porque los científicos no hacen lo que deberían hacer. No se atienen a normas o reglas fijas, no se ponen límites para la creatividad y la exploración de nuevas ideas. Vamos a analizar dos aspectos en los que, según Feyerabend, se muestra con claridad que la visión de la ciencia, habitualmente defendida por el positivismo lógico o el falsacionismo, está rotundamente equivocada. La idea más fundamental y básica sobre cómo debe funcionar la ciencia es esta: la validez de las teorías científicas se debe asentar sobre la evidencia empírica, es decir, los datos recogidos a través de la observación o la experimentación. Esta es una idea antigua. Francis Bacon en el siglo XVI dejó establecido que lo que caracteriza al verdadero conocimiento es el método inductivo. La inducción es aquel razonamiento en el que, a partir de un conjunto lo más amplio posible de casos comprobados experimentalmente, se formula una ley general. Sabemos que el agua se evapora a 100 grados centígrados porque lo hemos observado una y otra vez. Popper realiza una crítica a la argumentación inductiva señalando que una ley general abarca siempre más casos que aquellos que se han comprobado experimentalmente, por lo que una ley general no dejará de ser nunca más que una hipótesis. Basta un solo caso contrario para derribar la validez de una ley general. Y eso sí que es seguro. A partir de aquí, Popper formula su enfoque falsacionista. El objetivo de la ciencia no es buscar aquellos casos que confirman las hipótesis establecidas, sino lo contrario: someterlas a prueba buscando aquellos casos que las contradigan. En cualquier caso, para Popper, la experiencia sigue siendo la piedra de toque del método científico.
aunque no para confirmar las teorías, sino para buscar la manera de hacerlas falsas. Bien, frente a estos dos enfoques, el positivismo lógico centrado en la lógica inductiva y el falsacionismo de Popper centrado en la búsqueda de datos que hagan falsa las hipótesis, Feyerabend plantea que la primacía de la experiencia que estas dos formas de pensamiento defienden es pura ideología. Es decir, es una visión idílica pero irreal y distorsionada. Tan válido como sustentar una teoría en los hechos comprobados puede ser hacer exactamente lo contrario. Desarrollar teorías que contradigan expresamente la experiencia disponible, esto es lo que Feyerabend llama contrainducción. Feyerabend está dispuesto a demostrar que actuar contrainductivamente es una forma legítima y sobre todo productiva de hacer ciencia. Veamos un ejemplo. Copérnico en el siglo XVI transformó la visión del cosmos vigente hasta ese momento, de tipo geocéntrico, al proponer su concepción heliocéntrica del mundo. ¿Se basó Copérnico en los datos empíricos y las observaciones disponibles en ese momento? Todo lo contrario. El sustento empírico de su teoría era muy escaso, desde luego no mejor que la teoría geocéntrica vigente, y con un buen número de evidencias en contra. Veamos. Copérnico, como es conocido, propone su modelo heliocéntrico, dado que el modelo vigente hasta ese momento, modelo geocéntrico, no era capaz de explicar con exactitud el movimiento de los planetas sobre el fondo de las constelaciones estelares. Pero la teoría de Copérnico no era mejor en sus predicciones y no podía serlo, dado que Copérnico concibió las órbitas de los planetas de forma circular, cuando en realidad, como luego descubrió Kepler, estas órbitas son elípticas. El modelo de Copérnico no podía en ningún caso ofrecer predicciones más exactas que la teoría geocéntrica anterior. Un segundo grupo de problemas está relacionado con el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Los contrarios a Copérnico tenían todo un arsenal de argumentos. Si la Tierra da un giro completo de 360 grados cada 24 horas, eso significa que rota a una velocidad de 1.600 km/h. ¿Por qué no tenemos sensación alguna de que la Tierra se mueve? ¿Por qué las nubes o una columna de humo o los pájaros en el cielo no se quedan rápidamente atrás si la Tierra gira a tan gran velocidad? ¿Por qué cuando arrojamos una piedra desde lo alto de una torre, esta cae perpendicularmente justo debajo de donde fue arrojada? ¿No debería el movimiento de la Tierra durante la caída haber modificado el punto en el que la piedra toca el suelo? La Tierra gira de oeste a este, así que si disparamos una bala de cañón hacia el oeste, la bala no debería avanzar, ya que la velocidad con la que gira la Tierra es mayor que la velocidad con la que viaja una bala de cañón, unos 1.000 km/h. Pero esto obviamente no sucede. Por último, había todo un conjunto de argumentos contra la teoría de Copérnico relacionados con lo que se conoce como el paralaje de las estrellas. Si la Tierra gira alrededor del Sol a lo largo del año, la posición de las estrellas en el cielo en los diferentes momentos del año debería variar. Esto es lo que se conoce como paralaje. Sin embargo, el paralaje de las estrellas es cero. Esto también contradice la teoría de Copérnico. ¿Qué debería haber hecho Copérnico ante una evidencia empírica contraria tan grande? ¿Guardar en un cajón su novedosa teoría? El dogma de que la ciencia ha de basarse en la experiencia y nada más hubiera conducido al desastre. Copérnico y Galileo más tarde estaban convencidos de la validez del modelo heliocéntrico a pesar de los hechos en contra. Actuaban de forma contrainductiva. Según Feyerabend, esto demuestra que la relación entre teoría y experiencia es mucho más compleja que lo que el positivismo plantea. ¿Por qué? Los sentidos no nos ponen en contacto de forma simple y directa con los objetos del mundo. Nuestra experiencia es siempre experiencia interpretada. No se trata de abrir los ojos y mirar, sino que se trata de ver algo, de identificarlo como siendo esto o lo otro. Si veo esto, digo que es rojo. Parece algo indudable, simple y evidente, pero en un caso así estoy empleando un concepto, el concepto de rojo, que presupone una regla de aplicación. La palabra rojo se aplica a ciertos casos y a otros no. Por lo tanto, no tengo más remedio que interpretar lo que veo para establecer si lo que veo se ajusta o no se ajusta a la regla. En toda experiencia hay una interpretación de lo percibido que nos resulta tan natural que ni siquiera somos conscientes de ello. Confundimos la interpretación con la realidad misma. Los conceptos que utilizamos para interpretar, para expresar nuestra experiencia, están conectados íntimamente con las creencias y teorías que consideramos verdaderas en cada momento.
Las nuevas teorías desafían las interpretaciones establecidas. Es frecuente que las nuevas teorías científicas no tengan hechos a su favor porque estos hechos solo afloran dando por supuesta la validez de la nueva teoría. Para la mayoría de los científicos contemporáneos de Copérnico, pensar que la Tierra gira es inconcebible, porque entienden que todo movimiento debe ser percibido o sentido de alguna forma, y la Tierra no da la impresión de moverse en ningún caso. Es necesario entender las cosas de otra forma para descubrir los hechos que confirman esa visión. Exigir que las teorías científicas deban contar desde un principio con una abundante evidencia implicaría haber renunciado a teorías que solo mucho después han alcanzado ese nivel de confirmación. El segundo aspecto es el uso de hipótesis ad hoc. Volvamos a Copérnico para ver un ejemplo. Como hemos señalado antes, uno de los problemas con los que se enfrentaba la teoría de Copérnico era el de explicar la caída en vertical de un cuerpo lanzado desde una torre. Mientras el objeto está cayendo, la Tierra se mueve. ¿Cómo explicar que el cuerpo caiga justo en la vertical de donde fue lanzado y no más atrás, como sería de esperar? ¿Qué va a pasar en la clase número 3 de 1 Million Week? Mira, te planteo nuevamente una pregunta. ¿Qué es lo que hace? Copérnico trata de salvar su teoría con este argumento. El cuerpo es sólido y por lo tanto está hecho de tierra, de forma que comparte la naturaleza de la Tierra y esto hace que comparta también el movimiento de rotación de la Tierra, algo así como por simpatía. Es decir, el objeto se mueve hacia abajo debido a su peso, pero también acompaña a la Tierra en su movimiento hacia adelante. Y así cae exactamente en la vertical desde el punto que fue lanzado. Esta idea de que el objeto y la Tierra comparten naturaleza es lo que llamamos una hipótesis ad hoc. Es una hipótesis que no surge de la investigación sobre los hechos, sino que está diseñada para apuntalar una teoría que no es capaz de explicar algunos hechos. Las hipótesis ad hoc o hipótesis auxiliares buscan acomodar la teoría a los hechos observados. Pero entonces surge esta pregunta: ¿no podría cualquier teoría ser concebida como verdadera si somos capaces de generar las hipótesis ad hoc necesarias? Los terraplanistas son especialistas en este tipo de estrategias. Ante las imágenes de la Tierra esférica, sostienen que dichas imágenes están trucadas, que son un montaje. Este sería un caso extremo de una hipótesis ad hoc. Según Popper, una teoría debe ser desechada si no se ajusta a los hechos. Sin embargo, en ocasiones los científicos optan por intentar salvar su teoría y para ello se sirven de las hipótesis auxiliares o ad hoc. Para Popper esto es algo que los científicos nunca deberían hacer. El punto de vista de Feyerabend es completamente distinto. Afirma que los científicos constantemente utilizan hipótesis ad hoc, porque sin estas hipótesis la ciencia jamás podría avanzar. ¿Por qué? Cualquier teoría científica implica una cantidad enorme de afirmaciones que se dan por supuestas. Por ejemplo, se da por supuesto el buen funcionamiento y exactitud de los instrumentos de medida y de observación, o la constancia de ciertas condiciones, o la validez de muchos otros principios sin los cuales la teoría no podría funcionar. Para Feyerabend, las hipótesis ad hoc solo son la explicitación de algunos de estos supuestos que habitualmente están implícitos. Para Feyerabend, toda nueva teoría es fundamentalmente ad hoc. Admitir hipótesis ad hoc facilita el progreso científico ya que permite asentar una teoría cuyo desarrollo conducirá más adelante a justificar la validez de esas hipótesis ad hoc. En nuestro ejemplo, la idea de Copérnico de que el objeto que cae se mueve junto a la Tierra porque comparten la misma naturaleza es una idea ilusoria y bastante mitológica. Pero más tarde, a través de Galileo y Newton, se formulará la idea de los sistemas inerciales que explican de una forma mecánica que efectivamente los objetos que forman parte de un mismo sistema se comportan como si estuvieran en reposo, aunque el sistema se esté moviendo. La conclusión a la que llega Feyerabend es que no hay ni debe haber reglas a las que los científicos deban atenerse. Pero si todo vale, debemos considerar, por ejemplo, las teorías de los terraplanistas igual de válidas que cualquier otra. ¿Hay alguna forma de diferenciar la ciencia verdadera de la pseudociencia? Según Feyerabend, lo esencial de las actividades racionales es la capacidad de crítica. Es decir, el cuestionamiento de las verdades admitidas y la generación de ideas nuevas. Lo que podemos criticar a los terraplanistas no es que incumplan las reglas del método científico,
sino que no están dispuestos a cuestionar su idea de ninguna manera. En la manera en que se aferran dogmáticamente a su teoría, podemos descubrir que lo suyo es pseudociencia. Por el contrario, lo que caracteriza a la ciencia es la búsqueda constante de nuevas teorías que desafían lo conocido hasta ahora. Lo propio de la ciencia es la proliferación de nuevas ideas, de nuevas teorías. El tiempo irá seleccionando aquellas teorías que nos permitan un mejor conocimiento y comprensión de la realidad. Pero esta selección de las mejores teorías requiere que constantemente se generen nuevas ideas para someter a prueba a las ideas establecidas. En este proceso de selección intervienen muchos aspectos, no solo lo que tiene que ver con los datos y experimentos, sino también aspectos ideológicos, estéticos, filosóficos, etc. La ciencia, como cualquier actividad humana, es compleja y por ello no se puede reducir a un conjunto de reglas. Ok, un ratito que no les veo. ¿Se entendió? Alfredo, María Estrella, Alain. Sí, estamos acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió el video? Sí. ¿Tiene algún comentario? Ok, ahora vamos a ver una entrevista a este señor que me pareció que era como bastante comprensible y muy interesante para ejemplificar lo que vimos. Vamos a cerrar esto. Cerrar esto, así se ve mejor. Lei è senza dubbio uno dei più interessanti, discussi e anche dei più polemici filosofi del nostro tempo. Ha iniziato come discepolo di Popper, che è considerato il fondatore del razionalismo critico, ma a renderla noto al grande pubblico sono state le sue opere dedicate ad una critica generale del programma di teoria della scienza, nonché della presunta razionalità della scienza stessa. Potrebbe cominciare con raccontarci qualcosa circa il suo sviluppo intellettuale, i suoi interessi passati e presenti nei campi dell'arte, della scienza e della filosofia, a partire dall'inizio dei suoi studi. Se proprio vogliamo parlare di sviluppo intellettuale, per quanto mi riguarda esso non va inteso come nel caso di David Hume, il quale programmò il proprio itinerario intellettuale già in partenza. Per me si è trattato invece di una serie di casualità. Fui attratto dalle arti, soprattutto dalla recitazione e dal canto, perché mi capitò di assistere ad alcune eccellenti esecuzioni e perché ebbi un ottimo maestro. Mi avvicinai alla fisica perché incontrai uno splendido insegnante di fisica alle scuole superiori, dopodiché seguii i corsi di fisica all'università. Arrivai a interessarmi ai metodi della filosofia per puro caso, quando per entrare in possesso di un certo numero di libri di teatro e di sceneggiature, dovetti comprarne un pacchetto intero in offerta speciale da un venditore dell'usato, nel quale erano inclusi anche volumi di filosofia. Cominciai così a leggerli, giusto per ridurre la mia perdita economica. Ne fui catturato e mi ritrovai immerso nello studio della filosofia. Ancora una volta, per puro caso, mi misi a insegnare filosofia, giacché trovandomi a Vienna senza denaro, un'amica, Elisabeth Anscombe, mi disse: «C'è un incarico disponibile a Oxford, perché non fai domanda per la cattedra di filosofia?» E presentai domanda a Oxford e anche a Bristol e in Australia. Per buona sorte ottenni l'incarico a Bristol. All'inizio non avevo una preparazione specifica, poiché non avevo mai studiato direttamente filosofia o filosofia della scienza. Dovetti quindi imparare la materia insegnandola e a poco mi immersi sempre di più nell'argomento, proprio perché dovevo tenere lezioni su di esso. Grazie all'attività di insegnamento e alla partecipazione a convegni e congressi, entrai in rapporto con un gran numero di illustri filosofi e filosofi della scienza. Una frequentazione che mi portò alla fine alla convinzione che quanto essi andavano dicendo in giro non era del tutto giusto. Allora cominciai a contrappormi alle loro tesi. In questo modo, appunto, ebbero origine alcuni dei miei saggi, non perché standomene seduto alla scrivania pensassi di dover mettere le cose a posto, ma perché nel corso di un congresso mi alzai per muovere qualche obiezione contro alcune affermazioni fatte da un relatore. Siccome era prevista la pubblicazione degli atti del congresso, dovetti mettere per iscritto quel che avevo detto.
E così alla fine nacquero alcune pubblicazioni. Il mio itinerario intellettuale, come si vede, non è stato altro che il frutto di una serie di casualità. Mi ricordo di quando, studente universitario, mi trovavo ad Albach per partecipare ai corsi estivi inaugurati giusto in quel periodo e illustrati dalla presenza di prestigiosi docenti titolari e invitati. Il mio atteggiamento era allora ancora assolutistico, scientista. Il che significa che quando qualcuno parlava di Dio o parlava di bellezza o di verità, io mi alzavo e gli dicevo che non sapeva nulla della scienza, che quel che affermava era privo di senso. All'epoca ero anche un fervido ammiratore del positivismo del Circolo di Vienna e nelle discussioni tutti sostenevamo che nostra preoccupazione era di chiarire quanto veniva affermato dagli scienziati, un chiarimento che alla fine si riduceva in pratica a una traduzione in qualche semplicistica formula logica. Personalmente pensavo che era una perdita di tempo bella e buona. Quando cominciai a dubitare dell'attività scientifica in se stessa, in effetti, non lo so. C'era stata una fase in cui ritenevo che per capire come stanno effettivamente le cose, bisognava rivolgersi alle scienze. E c'è stato un momento in cui mi sono detto, certo, le scienze dicono cose molto interessanti, cose che tuttora mi interessano molto più di altre, ma esse non colgono la verità in assoluto. Per la verità, non ricordo. Deve essersi trattato di un processo graduale, nel quale ha avuto sicuramente parte notevole il fatto che Imre Lakatos venisse molto spesso alle mie lezioni. Imre Lakatos, come è noto, era tutto a favore della scienza, era per così dire un vero mostro in campo scientifico. E proprio per stuzzicarlo un po', di tanto in tanto facevo ironiche osservazioni a proposito della scienza. Un bel giorno Imre Lakatos mi disse: perché non metti per iscritto tutte le tue obiezioni? Io poi rispondo e ci facciamo così una bella discussione in un libro. E aggiunse: formula le tue obiezioni nei termini più estremi che ti riesce. E così feci, con il massimo di estremismo. Di qui il libro Contro il metodo. Ma purtroppo quando fu pubblicato Imre Lakatos era già morto, per cui non poté scrivere la seconda parte del libro. Now, Philipp Frank was one of the founders of the Vienna Circle. He was the successor of Einstein in Prague when Einstein went to Berlin. Philipp Frank fue uno de los fundadores del Círculo de Viena y el resto sí se tradujo. Il terzo personaggio che incontrai fu poi Philipp Frank. Philipp Frank era stato uno dei fondatori del Circolo di Vienna, succedette ad Einstein a Praga quando questi si trasferì a Berlino, e di Einstein era buon amico, era un fisico e, come dicevo, era stato tra i fondatori del Circolo di Vienna, del primo Circolo di Vienna e poi del secondo Circolo di Vienna. Successivamente divenne professore a Harvard. Lo conobbi ad Albach, dove ne ascoltai una lezione, durante la quale disse: vedete, cari amici, tutti parlano della rivoluzione copernicana e tutti parlano di come a portarci fuori strada sia stato Aristotele, e tutti dicono insieme che gli scienziati sono degli empiristi, ma a ben guardare Aristotele fu un autentico empirista e gli argomenti addotti da Aristotele erano argomenti effettivamente buoni. In realtà, o sea que a la teoría aristotélica durante la Edad Media le criticábamos que no era empirista, pero Aristóteles para su tiempo sí fue empirista. Entonces, a lo mejor Kuhn sí tenía razón. In realtà, se Copernico vinse, non fu a motivo dell'empirismo, ma a motivo di qualcos'altro. Anche questo fu un germe che rimase in letargo dentro di me per dare i suoi frutti più tardi. La mia aggressività esplose per la prima volta contro quei filosofi che parlavano di scienza senza saperne veramente granché, come in effetti era in quel tempo per molti di loro. Questi continuavano a dire che dovevano ricostruire quello che viene affermato dagli scienziati, eccetera, ma non lo facevano molto bene. In realtà, a leggerlo con attenzione, si capisce che Contro il metodo è indirizzato principalmente contro la filosofia della scienza, intesa come un modo per rendere sensato quanto di complesso è affermato dagli scienziati. Quello che cerco di fare... O sea, lo que él dice en cierto sentido es que la filosofía de la ciencia no tiene sentido.
in quel libro è di rivelare il metodo soggiacente alle scienze, e quello che lì affermo è che un simile metodo in realtà non esiste. D'altro canto, questa non Igual es interesante porque él está tomando todas posiciones filosóficas. è neanche un'affermazione nuova, giacché molti scienziati, mi pare, l'hanno detto. Lo pensava anche Einstein, il quale amava dire spesso: mettiamo a confronto uno scienziato con un epistemologo. Lo scienziato affronta una situazione complessa e se vuole scoprire un qualche valore in questa situazione, egli non può usare una semplice regola prefabbricata. Egli deve essere un opportunista. È proprio questa la parola usata da Einstein. Penso perciò che in realtà, quando incontro il metodo, affermo che non esiste metodo, dico qualcosa che molti scienziati hanno già detto. Non era niente di nuovo in assoluto, ma lo era evidentemente per la comunità filosofica, anche se oggi la maggior parte degli storici della scienza danno per scontato, mi pare, che non si possa semplicemente costruire una regola e pretendere che essa sia poi seguita dalla scienza. Al giorno d'oggi, inoltre, si è scoperto che la parola scienza copre molte realtà diverse. C'è la macroeconomia, c'è Konrad Lorenz con le sue anatre, c'è la fisica, c'è anche la topologia e c'è la teologia, una delle prime scienze. Sono tutte la stessa cosa? Ma niente affatto. E così tutto questo quadro complessivo mi rese alla fine dubbioso a proposito della filosofia. In secondo luogo, si sa, l'idea che nella scienza si trovi un concentrato di verità è un'idea dei filosofi. È presente già in Immanuel Kant e la si ritrova poi nei filosofi che lo seguono. È stata anche abbracciata da qualche scienziato che ha ripreso questo dogmatismo dai filosofi. D'altronde molti scienziati dicono che non sappiamo esattamente di che cosa parliamo, noi non comprendiamo la sostanza delle cose. Quando apparve la teoria dei quanti si disse: sappiamo come lavorare con essi, come interpretare alcuni esperimenti, ma non abbiamo idea di cosa tutto ciò significhi nell'insieme. Così, avendo questo in mente e con l'invito di Imre Lakatos, scrivi il libro, non lasciare ombre di grigio, voglio essere in grado di attaccare qualcosa, si capisce che cosa diede a quel mio primo libro un timbro tanto radicale. Fu effetto di una serie di accidenti casuali e anche di considerazioni di tipo stilistico. Se ho la possibilità di argomentare qualcosa o di raccontare una storia, io racconto una storia. Se posso dire una cosa in maniera dolce o in maniera un po' più cattiva, preferisco dirla in maniera cattiva. Tutto questo dunque contribuì a dar corpo a quel libro particolare. Ciò che crea delle difficoltà è la nozione stessa di verità. Io capisco e ognuno capisce che cosa significhi dire la verità davanti a un giudice. Quello che ci si chiede è che noi diciamo la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Qui la cosa è molto chiara. Ci si chiede che non mentiamo, che cerchiamo di ricordare bene le cose e non tralasciamo nulla che pensiamo sia importante. Evidentemente può anche accadere che dimentichiamo qualcosa, ma comunque parliamo ora della verità della scienza. Prendiamo una qualsiasi disciplina scientifica. Vedremo che in ognuna ci sono approcci diversi in contraddizione reciproca. Per molto tempo la teoria dei quanti e quella della relatività sono state in conflitto fra loro. Attualmente si cerca di appianare il conflitto con nuovi approcci teorici. Eppure tutte e due appartengono alla scienza. Ma se queste due teorie sono in conflitto fra loro, come possiamo dire che dentro la fisica si trova la verità? Possiamo trovare un'infinità di storie da raccontare all'interno di settori particolari, ma della verità che cosa possiamo dire? Per molti, non certo per tutti, una parte importante dell'approccio scientifico sta nel suo carattere matematico. Il libro della natura, si dice, è scritto in termini matematici e così via. Ma che vuol dire? È questa una teoria scientifica? È un'affermazione vera? Non è vera? È difficile scoprirlo, poiché ogni volta che qualche scienziato va avanti con considerazioni di tipo più qualitativo, i matematici vi si buttano sopra e forniscono subito una teoria per spiegare quelle considerazioni qualitative. Nella meccanica celeste, ad esempio, abbiamo il caso della topologia. Per molto tempo la soluzione data al problema della stabilità del sistema planetario era stata insoddisfacente nei termini qualitativi in cui era posta. Grazie a una serie di sviluppi si arrivò allora a una convergenza di dati e ad assegnare un certo numero per taluni parametri. Ma questo si scontrò con alcune difficoltà e alcuni dissero:
Consideriamo tutta la questione in termini qualitativi, non preoccupiamoci tanto di quale sia l'orbita lungo la quale i pianeti girano intorno al Sole, ma guardiamo in termini qualitativi al modo in cui il sistema planetario, per così dire, respira, e se mentre respira all'improvviso non esploda. Fu questo l'approccio di Poincaré, ma anche un simile approccio qualitativo fu contemporaneamente matematizzato, per cui questa concezione non può essere confutata in quanto la matematica cambia i termini continuamente. Se consideriamo l'approccio qualitativo come una specie di idea guida che indica ai matematici su quali aree concentrarsi, quali siano i settori in cui le forme già esistenti della matematica non funzionano, veniamo a trovarci in pratica in una tautologia. Non è facile parlare di verità all'interno della scienza. Nella fisica del XIX secolo si sono avuti approcci diversi con metodologie in conflitto fra loro e risultati discordanti. Anche nella biologia per molto tempo ci sono stati conflitti, anche se attualmente con la biologia molecolare la situazione è un po' diversa. Se passiamo all'economia, la situazione è del tutto diversa. E così pure la ricerca di Konrad Lorenz con i suoi animali, che mi sembra un vecchio naturalismo. Ci aggiriamo nel prato erboso e, seguiti dalle anatre schiamazzanti, osserviamo quel che fanno, un approccio completamente diverso. Non esiste dunque una realtà unica detta scienza che possieda la verità. La pretesa che così sia corrisponde a un'immagine superficiale dell'intera faccenda. Uno dei risultati della teoria dei quanti è che non è possibile stabilire una posizione ben definita. Nella teoria della relatività, viceversa, essa, come è noto, è assunta. Non sono dunque solo i metodi ad essere diversi in aree diverse delle scienze, bensì anche i risultati e gli assunti di base. Parlare di scienza significa perciò parlare di una chimera. Un'entità, una coerente entità scienza che possegga o si possa supporre possegga la verità non esiste, e se anche esistesse non sapremo comunque che cosa significhi il fatto che possiede la verità. Che significa infatti? Significa forse che quando noi studiamo siamo più contenti, siamo più efficienti? Anche le parti più veritiere della scienza non sono molto efficienti, ci sono crolli in continuazione anche nelle aree in cui si dice alla fine, nonostante tutto, abbiamo capito come fare, poiché è un problema di ingegneria. E i problemi di ingegneria sono estremamente difficili. Che significa allora questo discorso sulla verità? Che significa questo discorso sulla scienza come unità? Per me si tratta solo di chimere. Mi rendo conto delle valenze della verità a fini di pubbliche relazioni. Se uno dice che la verità è qui affluisce subito il denaro, qui si concentrano gli sforzi di studio e così via. Ma a parte questo e a parte gli usi pratici della parola verità, tipo dimmi la verità, davvero hai avuto un rapporto mentre ero fuori, a parte questo, dicevo, tutta la questione se la scienza possegga la verità non ha per me molto senso. Per me ha senso invece che uno dedichi tutto se stesso o che una società, un gruppo dedichi tutti gli sforzi alle scienze, al plurale o a qualche mito, poiché di entrambi abbiamo bisogno. Oggi, per esempio, alle scienze noi chiediamo di rispondere a finalità ecologiche. Sappiamo bene come attualmente siamo in pratica assediati dai rifiuti prodotti dalla scienza, che troviamo sparsi dappertutto. Siccome solo gli scienziati possono manipolare i rifiuti della scienza, abbiamo ovviamente bisogno di loro. È un po' come se uno scoprisse un tipo particolare di vernice indelebile per tinteggiare i muri. Se a un certo punto ci stanchiamo di quel colore e lo vogliamo togliere, avremo bisogno degli stessi tipi che l'avevano applicato, perché solo loro sanno qualcosa di quella vernice. Questa è oggi una delle ragioni per cui abbiamo ancora bisogno della scienza. Quel che voglio dire è che a molte delle scienze che si vedono oggi in giro, non a tutte, non farebbe male un pizzico di poesia per sciogliere un pochino le cose e rimetterle in una giusta prospettiva. Anche il mito può essere oppressivo quanto una teoria scientifica. In realtà i miti sono stati oppressivi, hanno messo la gente in stranissimi stati mentali e l'hanno indotta a comportamenti stravaganti. Si pensi al mito nazista, che pure non è un mito in grande stile. Non si può parlare genericamente di scienza e mito, perché ci sono diversi tipi di mito, come ci sono diversi tipi di scienza. Questioni generali come scienza o mito non hanno invece molto senso e non vale la pena discuterne, eppure proprio di questo genere sono le questioni di cui si occupano i filosofi. Facciamo un altro esempio. Gli storici della scienza più recenti hanno scoperto che sarebbe stato facile per chiunque accorgersi che le scienze
Per il circolo di Vienna la scienza era un sistema di affermazioni. Per Carnap, Popper, Hempel, discutere di scienza... ¿Perdón? No sé si solo para mí los subtítulos pasan, es como que se quedan trabados y después pasan todos muy, muy rápido, entonces básicamente no se entiende. Ay, qué No sé pena. si es solamente mi caso. Qué pena, qué pena. ¿Los demás pudieron entender? Bueno, qué pena de verdad. ¿Sabes qué podemos hacer? Yo igual voy a poner las diapositivas, pues la clase se está por acabar. O sea, me parecía súper interesante porque es como poner en contexto todo lo que vimos hasta ahora. Este señor discute todo. Yo voy a... Los enlaces de los videos también en las diapositivas, profe. Sí, eso te iba a decir. Les iba a decir que los enlaces a los videos, el video es un poquito largo, pero es todo comprensible. Entonces es súper interesante, porque es como que primero pone en discusión y segundo aterriza todo lo que estuvimos viendo. Entonces por eso a mí me pareció que era súper interesante verlo. Lamento que no lo hayan podido entender, es la parte más importante. Pero sí, yo entre hoy y mañana sin falta les voy a poner las diapositivas y tienen que hacer solamente clic en el link y les debería llevar. Y voy a ver si voy a hacer el experimento para ver si funciona así, y si no les voy a poner el video aparte, de modo de que no haya duda. Dale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por hoy, espero que les haya sido enriquecedor, y ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Ok, bueno, entonces podemos dar por terminada la clase por esta vez, y perdón por el tema del subtítulo, qué pena que no supe antes. Y quedamos así, ¿ok? Les voy a dejar el video a disposición. Dale, muchísimas gracias, profe. Nos vemos, que les vaya bien. Suerte, gracias, montones. Chao, chao, chao. Gracias, chao. Hasta luego.